Hola, mi nombre es John Alejandro López Velázquez, soy estudiante de la Universidad del Quindío y en el día de hoy, por medio de este video, vamos a hablar sobre las teorías morales. Quiero hacer la aclaración de que este video es mi opinión personal sobre tres puntos importantes de las teorías, que son la teoría utilitarista, la teoría deontológica y por último la teoría de la ética y de la virtud. Espero que disfruten el video, les guste y pues empecemos. El utilitarismo es una acción correcta o incorrecta, equilibrada entre buenas y malas consecuencias. Usando el principio de la utilidad, obteniendo el máximo beneficio para el mayor número de personas con un menor prejuicio. También es la importancia que se tiene de las consecuencias de nuestras acciones, teniendo en cuenta que se puede causar daño a otras personas. También busca mejorar la suerte de los seres humanos y busca la mejora de la condición humana. También se tiene en cuenta la moral de todos ellos, inclusive de los que son indiferentes al sufrimiento de los demás. Esto logra que se enfoque de una manera progresista y es necesario no confundir que es una teoría egoísta, pero no lo es, al contrario, es una teoría imparcial que prioriza la felicidad y el bienestar para todos, y uno cuenta como solo uno. El utilitarismo fue evolucionando hasta que se llegó a pensar que era un hedonismo. Pero no era así. El placer principal de la persona no solamente llena este bienestar para cada uno de nosotros. También es posible no ser hedonista por medio de estos estados mentales, y es necesario de varias experiencias valiosas para obtener un estado mental de la felicidad. Esto nos lleva a la satisfacción de preferencia, y aquí es posible determinar lo que se desea de una manera individual y se determine su utilidad dependiendo de esta individualidad. Cuando llegamos a una preferencia errónea, es necesario usar las preferencias informadas, definiendo el bienestar como la satisfacción de la preferencia racional o informal de cada uno. Finalmente, los utilitarios usan el principio de la utilidad, que es el recurso más importante para la corrección moral en las acciones buenas o malas que se decidan. Kant es el creador de esta teoría y tiene sus pros y sus contras. Es una propuesta racional, con una autonomía que nos brinda una libertad gracias a la moral. No es correcta si no es posible tener estas anteriores herramientas dichas. Esto nos lleva a que las personas no pueden decidir por sí mismos si no tienen moral. Las consecuencias no importan, lo fundamental es la intención de actuar dentro del deber de sí mismo. Y esto nos lleva a que se divida por parte de Kant en tres partes. La primera, tenemos acciones combinadas al deber y son moralmente incorrectas, es decir, lo abusivo no es permitido dependiendo de las acciones que se tomen para realizar algún deber. Tenemos acciones contrarias al deber y que son moralmente incorrectas o abusivas dependiendo de estas mismas acciones en el deber. Situaciones conformes al deber que se convierten en acciones neutras cuando se hace el bien por evitar inconvenientes o acciones a ese preciso deber. Y las acciones que son por deber, que son moralmente correctas o buenas, siguiendo los criterios del deber ser y teniendo las reglas necesarias para hacer las cosas de manera moralmente correctas. Esto nos lleva a que actuar pensando de una manera positiva nos hace llegar a un buen deber y que tendrá buenas consecuencias estas acciones. Hablando de las consecuencias, es mejor actuar y realizar un deber si nos trae un beneficio, tanto propio como a los demás. Si nos trae un mal, es mejor no realizar este tipo de consecuencias o de méritos o de acciones
que según el deber y la ética pues no serían correctas. Finalmente, Kant realiza esta ética para personas transparentes, para personas que tienen una buena voluntad. Y es muy complejo que todos podamos realizar este tipo de teoría según Kant, pero no es imposible. Son muy escasas las personas que pueden llegar a plenitud, utilizar esta ética y esta teoría por medio de el deber ser y utilizar la moral, sin necesidad de atropellar a otras personas o pasar por encima de ellas. Los principios son el eje de la ética de la virtud. Por esto, el eje principal de la ética es el bien moral, buscando un bien anhelado para todos. Este bien lo encontramos por medio del amor, y siendo este el entendimiento mutuo que tenemos entre todos los seres humanos. El bien moral es otro integrante en la ética de la virtud. En este todo es bueno bajo un cierto orden especial, y esto es la realización del ser humano. Para esto es necesario el uso de la libertad humana. Gracias a esta se logra la plenitud del ser. La bondad, según Santo Tomás, se genera gracias a su ser y a la plenitud de este ser, viniendo de la bondad que se tiene de unos hacia otros. La acción buena o mala nos lleva totalmente a la plenitud. También influye a la racionalidad que se tiene para tomar buenas o malas decisiones. La voluntad del hombre se puede perfeccionar, es decir, que la voluntad es la manera de que la moral del hombre puede ser buena o mala desde cualquier punto de vista. Por esto, al ser la voluntad la potencia activa suprema del hombre, no quiere decir que no pueda ser en algunos momentos el bien o el mal, pero el hombre piense por hacer el bien o mal a otros. Esto se transforma en un hábito, y este hábito es la voluntad que reacciona a los buenos o malos hábitos según el tipo de acto que se defina para el hombre. Pero la humanidad, sin perder su moralidad, porque todos estos actos no siempre se involucran. También encontramos hábitos morales, actos morales, y uno de estos depende del otro. La agilidad de estos o muchos de estos actos morales pueden llegar a desequilibrar a la humanidad. La filosofía moral se distingue entre muchos actos humanos y actos del hombre, y los actos humanos son propios del ser humano, pero no siempre influyen en la moralidad de dichos seres o de dichas personas, dependiendo hacia dónde vaya nuestra moralidad o dependiendo de quién ponga en tela de juicio esta moralidad. Casi no hay diferencia entre el oficio hacia uno mismo y los oficios hacia otros, pero es posible diferenciar por la relación que guarda la moral con uno u otro objeto, porque en el caso de nosotros mismos buscamos la perfección a nosotros y en cualquier integridad moral a los demás. En relación a otros puede llamarse beneficencia, que se enmarca en la ética de la virtud. La voluntad es donde se encuentra la división de los hábitos morales, y estas virtudes morales son disposiciones de la voluntad de cada individuo. Es decir, que este hábito moral es una cualidad que tiene voluntad, tanto por el sujeto para obrar bien o mal moralmente, por el medio de una guía o regla para la acción y repetición de su hábito. Por medio de la virtud como cualidad, junto a una voluntad, se puede conformar un hábito por medio de actos, venciendo los obstáculos en la voluntad hacia la gente y hacia nosotros mismos. Desde mi percepción, creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos usado algunas de estas tres teorías, algunos buscando un beneficio propio o en otras oportunidades un beneficio para todos. Y no podemos olvidar que es necesario tener, entre otros aspectos importantes, en cuenta que asumir alguna de estas teorías es necesario relacionarla con otras cosas que también utilizamos mucho, que son la voluntad, la libertad que tenemos todos, los hábitos y hasta inclusive el mismo
amor que tenemos por nosotros o por las demás personas. Y finalmente creo que hay una relación muy fuerte de este tipo de morales con cada uno de nosotros, porque nosotros somos las personas que nos encargamos de decidir cómo las usamos, en qué momento las usamos y en qué lugar las usamos. Cada uno de nosotros somos las personas encargadas de decidir y asumimos las consecuencias de los actos morales y de las cosas malas y buenas que derivan esta clase de actos. Les agradezco mucho por haber visto el video, espero que lo hayan disfrutado mucho y pues nos hablaremos en una próxima. Chao.